Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leslie Revilla. Y yo soy Yavin Silva. Y estamos en Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Buenas noches a todos. En esta edición del programa Cuaderno en Blanco, la historia la escribes tú. Estamos muy contentos. Hoy 9 de marzo. Estamos muy contentos de saludarlos. Aquí está mi compañero. Ya bien, aquí estoy. Buenas noches. Qué gusto saludarlos de nuevo. Qué bueno que nos están acompañando. Les agradecemos mucho a todos sus comentarios, su apoyo de nuestro pasado programa. Tenemos mucha gente que le mandamos muchos saludos, muchos amigos, pero si hacemos la lista no vamos a tener programa hoy, entonces mejor les prometemos que pronto haremos una lista de saludos, pero de verdad muchas gracias por todos sus mensajes y por todo su apoyo. Bueno, pues hoy es 9 de marzo, pero no queremos dejar pasar que ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y bueno, queremos hablar un poco sobre ese día. Primero dejar clara nuestra postura de que no es un día de celebración, sino es un día de lucha, de protesta, de reflexión, de agradecimiento. Queremos platicarles que el día 8 de marzo fue establecido por la ONU en 1975, pero que es una reivindicación de las luchas que ocurrieron desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de las luchas de las mujeres y también de las luchas obreras. Una lucha emblemática fue la que se dio a partir del incendio en la fábrica Triangle Waste Company en Nueva York, donde había mujeres que la mayoría eran migrantes europeas que trabajaban ahí en malas condiciones, con salarios muy bajos, con muchas horas a cubrir, y las tenían encerradas para evitar robos. Entonces se dio un incendio. Fue un gran incendio, murieron más de 126 personas, 70 heridas, y la mayoría fueron mujeres. Y se decía que salía un humo morado por las sustancias y los textiles que se trabajaban, ¿no? Por eso también se tomó el color morado para como el color de la lucha. Y esto se unió también al movimiento sufragista que se dio también en 1911. El incendio de la fábrica fue el 25 de marzo de 1911, ¿no? Y bueno, se unió la lucha al movimiento sufragista, y entonces empezaron a haber luchas por los derechos de las mujeres, bueno, a incrementarse estas luchas, y por eso el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, yo les invito a seguir luchando, a informarnos siempre, a agradecer la lucha de las mujeres, niñas y también de algunos hombres por la reivindicación de sus derechos, porque si ahorita podemos trabajar, estudiar en niveles superiores, votar y ser votadas, tener propiedades, vestirnos de acuerdo a nuestra elección, casarnos con las personas que deseamos, poder amamantar en público a nuestros hijos, leer los libros que deseamos y tener acceso a la información que queremos, y practicar deportes profesionales también, y tener la custodia de los hijos, porque antes en los divorcios solo se le otorgaba la custodia a los papás. Es por la lucha de todas estas mujeres que nos han precedido y que han logrado estos derechos que teníamos que tener. Era lógico, y ahora lo vemos muy fácil y parece que tendría que ser normal. Y bueno, más bien es normal, pero costó. Como ahorita tendríamos que tener seguridad, tendríamos que salir a la calle sin miedo, tendríamos que vestirnos como queremos, pero no existe eso. Entonces por eso hay que seguir luchando, hay que seguir construyendo el mundo que queremos para nuestras hijas, para nuestras nietas, para nosotras mismas. Entonces esa es la invitación. Y bueno, Yavi nos va a dar algunas cifras en la actualidad para las mujeres, por lo que nosotros estamos convencidos de que la lucha sigue. Sí, hay que seguir luchando, hay que seguir buscando una igualdad, ¿no? Para las mujeres, porque tantos años y en tantos ámbitos sus derechos se han visto mermados.
La ONU, para este 2021, el tema del Día Internacional de la Mujer es Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el mundo de la COVID, y celebra los enormes esfuerzos de las mujeres en la lucha contra esta terrible pandemia. Porque con la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, el progreso sigue en el mundo. Sin embargo, las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y la toma de decisiones. Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países y únicamente el 24% de los parlamentos nacionales están integrados por mujeres. Al ritmo del progreso actual, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno tardará aproximadamente 130 años. Las mujeres se han enfrentado directamente contra el COVID-19. Trabajadoras del sector de la salud, en primera línea, científicas, médicas, cuidadoras. Sin embargo, ganan solamente un 11% menos que los hombres globalmente. En los equipos de trabajo, para hacerle frente al COVID-19, de 87 países, solamente un 3.5% tienen paridad de género en estos equipos. Cuando las mujeres están a cargo, se observan siempre resultados positivos. Varias de las respuestas más eficientes y ejemplares ante la pandemia han sido dirigidas por mujeres, y especialmente las mujeres jóvenes son quienes organizan movimientos diversos e inclusivos en línea y en la calle a favor de la justicia social, la igualdad o incluso contra el cambio climático en todas las partes del mundo. Sin embargo, las mujeres de menos de 30 años de edad representan menos del 1% de los parlamentos a escala mundial. Es por esto que el Día Internacional de la Mujer se recuerda y que se debe de reivindicar todas estas luchas y seguir luchando por una igualdad. Claro que sí, miren, cada 15 segundos en el mundo una mujer es violentada. Tenemos que parar esto, tenemos que frenarlo, tenemos que vivir sin miedo, tenemos que vivir con libertad. Y les vamos a poner para cerrar este bloque la canción Sin Miedo de Vivir Quintanilla de 2020. Y bueno, pues estamos en pie de lucha, amiga, hermana, no estamos solas. No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche por Vox Platinum. Cuaderno en blanco. La historia la escribes tú. Estás en Vox Platinum, enamorando tus sentidos. Aquí seguimos en Cuaderno en Blanco, la historia la escribes tú. Y bueno, hoy sigan con nosotros porque todavía queda mucho de programa y va a estar muy interesante. Al ratito vamos a tener una cápsula muy muy buena sobre la historia de la literatura y las pandemias con María Elena Valadez. Entonces no se vayan porque de verdad que les va a gustar. Y bueno, vamos a iniciar la entrevista de esta noche. Hoy la historia la escribe Yavin Silva y nos va a hablar sobre la colonia Buenos Aires. Bueno, pues si quieres empiézanos a hablar de los datos de la colonia, la historia. ¿Qué es lo que nos quieres decir? Pues la colonia Buenos Aires es una colonia que está en la delegación Cuauhtémoc. Y bueno, es una colonia que tiene un estigma muy fuerte como colonia peligrosa, o como una colonia donde se venden autopartes, pero es una colonia muy interesante y tiene una historia que les quiero contar hoy. Esta colonia se ubica entre las calles Viaducto Río de la Piedad, Eje Central, Avenida Cuauhtémoc y Eje 3 Morones Prieto. Antiguamente las calles tenían otro nombre. El eje central se llamaba Calzada del Niño Perdido y el Avenida Cuauhtémoc se llamaba Calzada de la Piedad, que de hecho seguía su camino. Era una calzada, una calle pequeña que seguía hasta el pueblo de La Piedad, que anteriormente se ubicaba en lo que hoy es un centro comercial y anteriormente era el Parque del Seguro Social, el parque de béisbol. Esta colonia está diferenciada, más bien dividida en dos partes, y cada una tiene un inicio distinto. Por un lado tenemos el Panteón Francés de La Piedad y por el otro la zona habitacional donde están los talleres o los negocios. El Panteón Francés tiene una historia muy interesante, ya que en principio tendríamos que pensar por qué un panteón francés para franceses. Este panteón aproximadamente data de 1864,
cuando se comienza a construir y se termina en 1870. Los primeros difuntos ahí enterrados datan de 1873 y en principio fueron franceses, pero al poco tiempo personas de la sociedad, digamos que de la élite, pues como estaba precioso el panteón, diseñado por franceses, literal, y con referencia, siempre fue imagen de un panteón muy hermoso que está en París, que se llama Père Lachaise, espero que haberlo dicho bien. Las personas quisieron también enterrarse ahí. Después, con Porfirio Díaz y el afrancesamiento de las culturas, pues tomó también mucha notoriedad este panteón. Que de hecho, después de la intervención de los franceses con Maximiliano y la llegada de Benito Juárez, no fue muy bien visto, porque precisamente los que lo habían construido pues estaban aliados pues con los invasores. Entonces siempre hubo ahí una especie de rencillas. De hecho, se hizo un panteón enfrente, que fue el Panteón de la Piedad, como para hacerle contrapeso, pero en realidad ese panteón nunca funcionó porque se inundaba mucho. En época de lluvias el río de la Piedad, que en aquella época estaba a cielo abierto, se desbordaba y inundaba esa parte. Entonces el panteón francés, aparte, más adelante les voy a contar quién está enterrado ahí y qué monumentos tiene, que realmente es muy muy interesante. Entonces, bueno, mira, yo no sabía que estaba dividido en dos la colonia. Pero bueno, pero sí es un hecho que se dedican a la compra y venta de refacciones, ¿no? O sea, más allá de que si son robadas o no son robadas, tú nos podrías hablar, ¿es la actividad económica principal? Sí, bueno, en realidad sí. Sí es la actividad principal, la compra-venta de autopartes, pero todo tiene su historia. Nos regresaremos unos más de 100 años en el tiempo, por ahí de 1911. Todavía eso eran potreros, nada estaba urbanizado. Esos terrenos se usaban como basurero, empezaron a llenarse de pequeñas viviendas de madera, sin servicios, sin luz. Aproximadamente en 1920 ya se contaba con la colonia más o menos habitada, y de hecho el nombre de Buenos Aires viene de esos olores fétidos de los canales de aguas negras a cielo abierto, del basurero, y porque a veces también decían que del canal del río de la Piedad también olía muy bonito. Entonces todos esos Buenos Aires se quedaron en la colonia para darles nombre. Nada tenía que ver entonces con Argentina ni con nada tenía que ver con Argentina. Aunque algunas calles toman nombres de países latinoamericanos. La mayoría de las calles, por cierto, tienen nombres de la colonia Doctores que continúan hacia la Buenos Aires. Ahora, los servicios más o menos llegaron aproximadamente en 1940. Todavía en 1960 encontré un testimonio de una señora que dice que llegó a vivir ahí a los 15 años y que todavía vivían en casas de madera y todavía no había agua. Que se tenían que, bueno, más bien, o sea, había agua pero se las cortaban, ¿no? Esa colonia siempre fue mal vista. No estaban trazadas las calles, se tardaron mucho digamos que el gobierno para darles notoriedad, para darles un trazo, para hacer las manzanas y todo. Y bueno, ahora sí a la parte de las autopartes. En un principio se decía que en ese lugar había un gran tianguis de plomeros, de fontaneros, que se vendían piezas, ¿no? Herramientas. Con más o menos aproximadamente a partir de los 40 se comenzaron a vender autopartes y se comenzó a vender a gran escala. Se decía que en 1950 la colonia Buenos Aires era el mercado de refacciones más grande de Latinoamérica, y así continuó con esa actividad hasta la fecha. En 1970 las autopartes y las defensas de los autos que antes eran de metal comenzaron a cambiar al plástico, y entonces fue un boom de robo de autopartes porque eran muy fáciles de quitar, y todo se hace ahí. El tema con la Buenos Aires es que tiene un estigma muy fuerte contra ellos,
y se ha tratado hay iniciativas culturales muy, muy interesantes que les voy a platicar más adelante para tratar de cambiar esa mentalidad, esa visión sobre la colonia. En la colonia encontramos de todo. Hay talleres artesanales, hay muchas personas, muchos negocios que se dedican a la venta legal de autopartes, que se importan lotes de otros países hacia la colonia y se venden legalmente. Claro, también seguramente que hay pues autopartes robadas, ¿no? Y prueba de ello pues son los operativos que se hacen, los decomisos y todo. Y bueno, también de todos es conocido los llamados coyotes, que son los muchachos que están en los alrededores de la colonia, pues para atraer clientes. Mira, está resultando muy interesante y es muy bueno saber que la colonia Buenos Aires es mucho más que compra y venta de refacciones, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vamos a música? Un tema urbano que muy se bien. llama Distrito Federal, de Los Auténticos Decadentes, del 2010, del álbum Irrompibles. Entonces vamos para allá y seguimos porque hay más cosas que platicar. Va a poner bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leslie Revilla. Y yo soy Yavin Silva. Y estamos en Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Seguimos en Vox Platinum, enamorando tus sentidos. Bueno, pues ya estamos de regreso, iniciando otro bloque aquí en Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Y sigamos escribiendo la historia de la colonia Buenos Aires junto a Yavin. La colonia Buenos Aires, ya estamos viendo que es mucho más que las autopartes. Ahí está el Panteón Francés, pero además del Panteón Francés, ¿hay algún otro edificio emblemático de la colonia, algo cultural, algo de arte? Bueno, pues está la parroquia, que también tiene su historia y es muy interesante. Esa parroquia se fundó en 1924 como una pequeña choza, nada más se dice que es rectangular. Y tardó como otros 25, 26 años hasta 1950, hasta que ya se hicieron las paredes de cemento y se hizo como tal la iglesia, todo con el apoyo de un párroco y con los vecinos del lugar. Es muy interesante y en 1964 ya tuvo el rango de parroquia. Esta parroquia está dedicada al Santo Cristo del Obrero y a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Es muy interesante saber que en esta parroquia se da la segunda fiesta más grande de la Virgen de San Juan de los Lagos en todo México. De hecho hay carros alegóricos, hay fiestas, yo supongo que en este año de pandemia pues no hubo. Pero se hacen incluso torneos de fútbol, o sea, es una fiesta enorme, la segunda más grande, después obviamente de la de San Juan de los Lagos. Yo lo que he visto, pero que te ropa danzantes, también van muchos grupos de danzantes. Sí, ¿no? así es, sí. Y recorren la colonia. Recorren la colonia, los carros alegóricos y los danzantes. Esta parroquia, además de esta historia, encierra uno de los tesoros de la colonia Buenos Aires. En el año 2000, el escultor Raimundo Cobo, que es un escultor muy renombrado porque ha hecho esculturas importantes. De su autoría es la escultura que está en la parte de arriba de la entrada de la Plaza México, de la Plaza de Toros. Él es muy reconocido por hacer esculturas taurinas. Entonces se le pidió que para esta iglesia hiciera un altar. Y te voy a contar un poquito de la historia de cómo llegué a conocer este altar. Como todos teníamos, y yo me incluyo, una idea estigmatizada de la colonia, pues me traté de ir como que lo menos llamativo posible, ¿no? Me puse un suéter por ahí que tenía negro, unos jeans y me fui porque tenía que ir a tomar fotos a la iglesia. Entonces, al salir del metro, inmediatamente
no, había poca gente, entonces iba con un chico, iba un chico delante de mí, y cuando empecé a caminar, me vio, y no sé, sí yo siento que me pasó una experiencia como para entender ese estigma que tiene la colonia, porque por el suéter negro que traía se me quedó viendo raro, y de hecho se detuvo como para darme hasta el paso, ¿no? Y dije, caray, esto como que está medio raro. Entonces, bueno, ya me salí del metro, me fui caminando por la banqueta, y no les miento, de la gente que venía por la acera enfrente de mí, cuando iba yo a pasar, se bajaban de la banqueta, y estamos hablando de un eje vial, ¿no? O sea, entonces dije, caray, ¿no? Como que este suéter como que me está trayendo como que, mala imagen, ¿no? Bueno, llegué a la parroquia, lo primero que hice fue quitarme el suéter. Y entonces, habían algunas personas ahí, empecé a tomar fotos. Y le comenté a alguna persona que es lo que estaba haciendo, que era una investigación. Y me dice, oiga, entonces usted no conoce el altar más bello de México. Y le digo, caray, no. ¿Y dónde está? Dígame, ¿no? Pues aquí lo tenemos, véalo usted por sí mismo, ¿no? Es un altar muy especial porque está hecho de hierro forjado. Están los 4 evangelistas representados con sus animales, ¿no? Por ejemplo, no podía faltar un toro, ¿no? Con el evangelista Mateo. Un león, un águila y un ángel, me parece. Entonces es un altar muy hermoso, digno de conocerse. Si ustedes gustan, pueden acudir allá a la parroquia. Y también está el video en Palabra de Clio. Bueno, aprovechando, hay un canal de videos en YouTube de Palabra de Clio, pongan Palabra de Clio, o si no, también pueden poner el altar más bello de México, y también lo pueden ver, ahorita en épocas de pandemia, pues lo podrán ver en video, en un pequeño video, dura muy poquito, para que lo conozcan, está muy, muy interesante. Muy bien, qué interesante. ¿Qué otros personajes ilustres estaban en el Panteón Francés? Porque tú dijiste que ibas a hablarnos de los que estaban ahí. Bueno, es que esa es otra historia, ¿no? ¿Quiénes están ahí? El Panteón Francés es hermoso, es muy, muy hermoso. Está muy restringida la entrada a la visita, porque precisamente como tiene monumentos de mucha calidad, de mucho arte, no dejan pasar a cualquiera. Hay otro detalle. Ese panteón estaba cerrado desde los 50 aproximadamente. Estaba cerrado ya porque nadie se podía enterrar ahí, no solamente porque estaba lleno, sino porque por la calidad de las piezas, o sea, no se podían quitar las tumbas por la historia, pues tiene más de 100 años. Entonces, sin embargo, la nueva administración pues decidió abrir algunas tumbas que ya no estaban en regla, porque creo que se tenía que pagar una mensualidad. Y bueno, actualmente es el panteón más antiguo de toda América Latina que tiene lugar, ¿no? Para las tumbas. Y bueno, les voy a platicar un poquito de qué es lo que se encuentra ahí. Dichoso el que muere en el Señor, es el título, es el letrero que está a la entrada. Claro, está en latín, y como no sé latín, mejor no se los digo. El panteón tiene un total de 9.298 monumentos funerarios, 565 de los cuales datan del siglo XIX. 4.333 se hicieron entre 1900 y 1940, y después de esa fecha se han hecho 4.364. Los demás pues no tienen registro. Entre los materiales de los que están forjados son mármol, hierro, esculturas y cruces, ¿no? Entre muchas otras. Los estilos que tiene son neogótico, neoclásico, neorromántico, art nouveau y art déco. Muchos de ellos tienen gran calidad artística, como una réplica de la Piedad de Miguel Ángel, que tiene más de 100 años de antigüedad. Numerosos autores han realizado estas obras, como Antonio Rivas Mercado, que fue el constructor de la Columna de la Independencia, Octavio Adolfo Ponzanelli, Norville Navari y César Navari, entre muchos otros. Entre sus edificios principales está la Capilla del Sagrado Corazón, construida en 1890, con una fachada de estilo neogótico, vitrales emplumados del siglo XIX, firmados por Félix Gaudín, pinturas de caballete realizadas por Vignal,
y nichos cubiertos con lápidas de mármol. Y bueno, ahora van a saber quiénes están enterrados ahí. Bueno, claro, quiénes conocidos, ¿no? Bueno, tenemos ahí a Javier Torres Adalid, Emilio Portes Gil, Manuel Romero Rubio, Pedro Lascurain, Carmen Romero Rubio, Luis Mieriterán, Mariano Riva Palacio, Eusebio Galloso, Manuel Gutiérrez Nájera, Miguel Ángel de Quevedo, Agustín Víctor Casasola, Serapio Rendón Alcocer, José López Portillo y Rojas, Luis N. Morones, quien da por cierto nombre al eje 3 que pasa ahí a un costado, Mauricio Garcés, María Luisa León, la única esposa legítima de Pedro Infante, Guillermo Bonfil Batalla, Guillermo Tovari de Teresa, José Suleimán recientemente, entre otros. También estuvieron en su momento los restos de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, así como de Ricardo Flores Magón, antes de ser trasladados el primero al Monumento a la Revolución y los demás a la Rotonda de las Personas Ilustres. Y bueno, también están ahí enterrados, por ejemplo, los Escandón, los Landa, que son personajes... La crema innata de la sociedad de principios de siglo, ¿no? Así es. Y también los intelectuales y artistas. Mucha gente Qué interesante, y todos los datos que da sobre arte en el Panteón es una joya. Está cerrado, ¿verdad? Al público. Está cerrado desafortunadamente al público. Estaría padrísimo que hicieran visitas guiadas, pero bueno, también hay que pensar que es un cementerio y pues están ahí restos que merecen también descansar en paz. Bueno, pues llegamos a una parte muy importante, muy especial del programa, porque vamos a presentar nuestra primera colaboración. Ella es la maestra María Elena Valadez. Vamos a hablar un poquito de sus datos. Su sección se va a llamar Historia, Pluma y Tintero, y nos va a hablar sobre cómo la historia se va conectando con la literatura. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, además de que tiene una maestría en Pedagogía por la UNAM, ¿no? Por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es fundadora, investigadora y parte del consejo directivo de la Asociación de Historiadores Mexicanos Palabra de Clio. Lo que más le ha gustado es trabajar en la educación secundaria como profesora frente a grupo de la asignatura de Historia, y también fue encargada de la biblioteca y la sala de lectura de la secundaria número 12 del Liceo García Escobedo, y ahí realizó muchos eventos, impulsó mucho la lectura y bueno, la sigue impulsando. Ha participado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, en España, Perú, Argentina. Ha publicado 8 artículos en la revista Diacronía y un artículo en la revista Matices del Posgrado de Aragón de la UNAM. Y también ha recibido varios premios. El premio de la editorial Alfaguara fue el tercer lugar en el concurso 40 años, mi primer libro. El Senado de la República le dio una mención honorífica en el concurso de ensayos sobre la independencia y la Revolución Mexicana. Y también la Secretaría de Cultura en 2016 le dio la mención honorífica en el concurso Premio al Fomento de la Lectura con el Trabajo, la lecturería donde no se espantan a posibles lectores. Entonces es un honor para nosotros contar con su participación. Ella nos va a hablar de historias, pandemia y literatura. Y bueno, vamos a su cápsula. Muchas gracias, María Elena, bienvenida. Hola, muchas gracias al público por seguirnos. Quiero agradecer a mis queridos amigos Leslie y por supuesto a Yavin por la invitación para participar en el programa Cuaderno en Blanco, la historia la escribes tú. Estoy muy contenta de formar parte de este maravilloso proyecto con la sección Historia, Pluma y Tintero, donde les hablaremos de libros, literatura y por supuesto de historia. Hoy vamos a iniciar con un tema que no es solamente actual, sino es trascendente porque nos ha cambiado la vida desde hace un año. Y sí, como lo imaginan, hablo de la terrible pandemia que vivimos de manera global y su relación con los libros, con la literatura y con la historia. Es por ello que mencionaremos algunos de los libros más destacados que se han escrito sobre el tema. Pero vayamos por partes y empecemos por conocer la diferencia entre qué es un brote, qué es una epidemia y qué es una pandemia.
El brote epidémico es la aparición repentina de una enfermedad provocada por una infección en un lugar específico, en un espacio específico. La epidemia, por su parte, es cuando esta enfermedad o una enfermedad se propaga activamente, aumentando el número de casos en un área geográfica concreta. Aquí, obviamente, ya se traspasan fronteras. Y una epidemia se tiene que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente, pasando no solo las fronteras, sino los océanos, y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Dicho lo anterior, podemos decir que, las epidemias y las pandemias han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Por las consecuencias que han dejado, algunas obviamente son más conocidas que otras. Yo en este momento les mencionaré solamente 4. La primera que les referiré es la que sucedió durante el tiempo del emperador Trajano. Él era de la dinastía Antonina en el siglo II después de Cristo. Por eso le llamaron precisamente la peste antonina. Todas las epidemias, olvidé decirlo, tienen un brote, tienen un epicentro, y esta surgió en Mesopotamia. Era una viruela de tipo hemorrágico y es fue la séptima más letal de la historia. Una segunda epidemia se da en el siglo VI, a mediados del siglo VI, durante el Imperio Bizantino, durante el gobierno del emperador Justiniano. De ahí es la epidemia justiniana. Es la cuarta epidemia que más muertes ha causado y su epicentro, o se cree que se inició en África. La tercera es la que yo le llamo la madre de todas las pestes o de todas las epidemias, y es la peste negra, que asoló a casi toda Europa, Asia y una buena parte de África a mediados del siglo XIV. Aquí sí está bien definido, entre 1348 y 1353, la cual se considera como la primera epidemia en Europa de tal magnitud. Fue tan letal que en algunas regiones arrasó del 40 al 70% de la población. Y la última que les mencionaré es la gripe española, que aparece a principios del siglo XX, en 1918, y cuyo epicentro no se sabe a ciencia cierta. Algunos dicen que se originó en Francia, otros en Estados Unidos, pero ¿por qué se le llama gripe española? Porque fue España el primer país en dar a conocer que había gente que estaba muriendo por una enfermedad. Esto provocó que se le nombrara gripe española. Esta enfermedad, esta epidemia, mató entre 40 y 50 millones de personas. En la historia de las epidemias siempre hay una narrativa que se repite, y lo vamos a ver no solamente en la historia, sino cuando comentemos algunos de los libros. Y esto es desde la peste negra hasta la pandemia que estamos viviendo. ¿En qué consiste? Hay un brote epidémico en algún lugar del mundo. En nuestro caso fue en China, en la ciudad de Wuhan, y seguido por desacreditar dicho contagio. Las autoridades buscan desacreditarlo, para no tener tantos problemas, pero después de innumerables contagios, finalmente es reconocido y con el paso del tiempo empieza a perder fuerza y a desaparecer. Ojalá que con nosotros, esto no tarde mucho en suceder. En 1918 es la primera vez que se hace por orden de las autoridades el distanciamiento social como una medida sanitaria y la reclusión en sus casas. Las consecuencias que pueden tener las epidemias son muchas, entre ellas obviamente hay muerte, hay crisis económicas, se hacen más evidentes las desigualdades sociales y hay profundos cambios en las mentalidades, en la forma de vida, en la vida cotidiana, y eso
todo lo que les acabo de mencionar de las consecuencias. No es que nosotros lo podamos leer, sino lo estamos viviendo en carne propia. Los antecedentes de las epidemias, se dice que las anteceden guerras y migraciones. En nuestro caso, por ejemplo, en el 2018 migraron 70 millones de seres humanos. Epidemiólogos, virólogos de los años 70 decían que el siglo XIX lo siguió el siglo XX y al XX lo seguiría el siglo XIX nuevamente por los patógenos, es decir, las epidemias estarían de regreso y bueno, lo que estamos viviendo lo demuestra. Es la primera vez ahorita que se lee, escucha y escribe en tiempo real sobre una pandemia. Esta es la primera pandemia que se narra en tiempo de Twitter, de Facebook, Instagram y todas las redes sociales que se les ocurran. Incluso se creó una nueva que es el TikTok. Y bueno, después de esta introducción, en la siguiente cápsula hablaremos de algunos de los libros que se escribieron al respecto. Nos escuchamos pronto y sigan en Cuaderno en Blanco, la historia la escribes tú. Hasta luego. Muchas gracias, María Elena. Cuánta información, de verdad, qué forma tan interesante de mostrárnosla. Y nos dejaste como final de viernes picado con los libros. Ya esperamos la próxima cápsula para saber qué libros han ido de la mano de la historia de las pandemias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la selección de canción que María Elena nos recomienda, She's a Rainbow, de los Rolling Stones de 1967. Y bueno, la escuchamos y regresamos. Y muchas gracias de verdad, María Elena. No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Vida cotidiana, cultura, anécdotas, movimientos sociales, deportes, cine y música. Todo eso y más forma parte del maravilloso mundo de la historia. Acompáñanos a descubrirlo. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Cuaderno en Blanco. La historia la sigue escribiendo Yavin con la Buenos Aires. ¿Y algún suceso, algún evento importante que tu investigación te haya arrojado? Bueno, pues hubo un evento trágico, desafortunadamente. En la colonia no es noticia que, pues, aparte del robo a los autopartes, uso de estupefacientes, y algunos otros crímenes, pues, que se han dado en la colonia, pues sucedían, ¿no? Y bueno, ya también, por este mismo estigma, la Secretaría de Seguridad, pues muchas veces acudía ahí a hacer operativos, etcétera. Pero hubo uno en especial, en 1997, donde aparentemente se dice que hubo un robo, pero no fue en la colonia, o sea, fue en otra parte. Hubo un robo a un transeúnte y llegaron en aquel tiempo los grupos Zorros y Jaguares a hacer operativo en la colonia. De ese operativo, de alguna vecindad, sacaron a 6 jóvenes que desafortunadamente al día siguiente 3 de ellos aparecieron muertos y a los 15 días los otros 3 aparecieron muertos. Entonces fue un evento muy triste. Se levantaron las denuncias correspondientes porque fue claramente algo en contra de los habitantes de la colonia. Y bueno, se disolvieron estos grupos y hubo sentencias en el año 2000 a varios ex policías, pues sí, los sentenciaron a 50 años y detenidos. O sea, pero bueno, es una herida que quedó en la comunidad. De hecho, hay una placa conmemorativa de este evento sobre el eje 3, Morones Prieto. Pues sí, son heridas que quedan abiertas, ¿no? Y bueno, se hizo justicia, ¿no? Aparentemente. Hasta donde se ve. Y bueno, algo que haya dejado en ti, el hallazgo más importante o más fuerte para ti en esta colonia. Pues creo que ha sido una colonia muy, muy interesante de estudiar sus orígenes y todo, pero creo que algo que me dejó muy buen sabor de boca fue el conocer a 2 escultoras que habían trabajado en la colonia. En el año, me parece que 2000, entre 99 y 2002, incluida por cierto, la intervención de Raimundo Cobo con el altar, otras 2 escultoras también intervinieron en la colonia. Una de ellas, Betsabe Romero,
ella hace carros, o sea, su arte es trabajar con piezas de carros, con ruedas, sobre todo con ruedas. Entonces dijo que para la colonia, pues si había carros, pues que quería trabajar con carros, ¿no? Entonces en un recorrido por la colonia ubicó ciertos carros que parecía que estaban abandonados, que en realidad sí tenían dueño. Pidió los permisos correspondientes y comenzó a intervenirlos. En un Galaxy hizo esta historia que te acabo de nombrar, pero contada por la misma comunidad. Entonces se escribió la historia de esta herida, pues quedó ahí plasmada, ¿no? Como para hacer la patente. En esas épocas estaba también muy en boga los zapatistas. Entonces se hizo un bocho, que probablemente a lo mejor alguno de ustedes lo tiene por ahí en la memoria, pues en las noticias, con un pasamontañas, ¿no? Se tejió todo el bochito con el pasamontañas. Hizo otro carro que era un carro pues abandonado, no tenía techo y era rojo. Entonces dijo, ¿saben qué? Voy a plantar un nopal ahí. Y trajo un nopal enorme, no sé dónde se lo trajo, porque con grúa lo trajeron y lo plantó adentro del carro. Porque dice que si el nopal simbolizaba en algún momento el nacimiento de una ciudad, pues podía ser otro nacimiento, el de una nueva ciudad, el de un nuevo futuro y una nueva percepción para esta colonia. También hizo otro, que era un Hillman 57, que decidió cubrirlo todo con mosaicos como de cocina, con mosaicos de cocina, estuvo todo y dice que un niño pasó por ahí y dijo, mira mamá, parece que tiene piel de casa. Y así se le quedó el nombre. Ese auto actualmente fue adquirido por el MUAC y lo tiene en sus bodegas. Esperamos que algún día lo libere para poder conocerlo. Y finalmente hizo una camioneta y dice, esta camioneta yo quiero que tenga una intervención de la comunidad. Entonces hizo una camioneta con un pajarero. Compró pajaritos, fue con señores que vendían y puso todas las jaulas en la camioneta. Y por muchos años la gente que no se hablaba con la vecina, que a lo mejor no se conocía, tuvo la misión de cuidar a esos pajaritos. Y muchos años estuvieron dándoles de comer, tapándolos cuando llovía. Entonces, bueno, eso como que hizo una unión, ¿no? En la comunidad. Era el arte emancipa. El arte emancipa. Y une. Por cierto, si nos estás escuchando, Betsabe, te queremos agradecer mucho la atención que nos diste y todo, porque la verdad, súper amable y súper linda. La siguiente escultura que conocimos, que tuvimos la fortuna de conocer y que también este programa va dedicado a ella, porque desafortunadamente falleció hace un tiempo, es Yvonne Domenech. Ella hace esculturas, normalmente son esferas las que interviene, hace esculturas muy grandes. Entonces ella lo que dijo que cuando Conrado Tostado, que era el director del museo de la Ciudad de México, fue el de la iniciativa de que se interviniera esta colonia. Él fue el quien llamó tanto a Raimundo Cobo como a Betsabe y a Yvonne para que intervinieran. Ella dijo, pues, ¿qué hay aquí? Autopartes. Entonces ella comenzó a dar un taller a la comunidad y les decía, el arte emancipa, el arte libera. Ustedes pueden emanciparse, pueden alejarse de este mundo a través del arte. Entonces comenzó a hacer figuras, o sea, comenzó a instruir a la gente para que hiciera figuras de insectos, para que hiciera figuras de animales, y para que esto no quedara como en el aire, consiguió financiamiento y actualmente todavía, aunque un poco deterioradas, pero todavía están en el callejón, en la calle de Doctor Vertis. Estas esculturas que todavía se pueden ver, hay unas que semejan a un caballo, olas, me parece que hay como tortugas, y algunos de estas personas que realmente pues no tenían como que este contacto en este acercamiento al arte, expusieron incluso a nivel internacional. Entonces esta fue pues ahora sí que la iniciativa para cambiar la visión de esta colonia.
fíjate qué interesante, debería de haber más iniciativas, bueno, no lo sabemos, pero debería haber más iniciativas en todas las colonias de esta Ciudad de México tan necesitada, ¿no? De arte, de expresión, de que Así los seres es. humanos nos sepamos buenos y nos sepamos creadores, creativos, Así artistas. es. El arte emancipa. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Porque se nos acaba el tiempo. Pues no, nada más agradecerles a todos habernos escuchado. Ojalá que les haya gustado. El libro lo pueden descargar donde está el artículo completo. Se llama El Territorio Excluido, Historia y Patrimonio Cultural de las Colonias al Norte del Río de la Piedad. Está en www.palabradeclio.com, de descarga gratuita. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche de martes. Terminen su bebida favorita. Y los vamos a dejar con la canción No es No, de Annette Chegochen e Itziar Ituño. Esta canción es del 2020 y se hace como un homenaje, un himno a las mujeres. Está en francés, en vasco y en español. Y para que entiendan los hombres y bueno, todas las personas que no es no. Entonces, bueno, los dejamos. Buenas noches. Los esperamos el próximo programa. Voy a hablar de la colonia obrera. Y sigan escribiendo la historia con nosotros. Muchas gracias a todos. Saludos y nos vemos el próximo martes. Cuaderno en blanco. La historia la escribes tú. No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche por Vox Platinum. Cuaderno en blanco. La historia la escribes tú.